Ya has puesto a Dios en primer lugar. Pero, ¿de verdad lo has hecho? Antes de responder, mira tu vida, observa tus finanzas, tu paz interior, tus relaciones, tu productividad. ¿Están en orden? ¿O están en conflicto, desorganizados, inestables? Porque aquí hay una verdad que muchos ignoran. Todo lo que está desalineado en tu vida es un reflejo directo de un orden espiritual descuidado. Y no me refiero a la religiosidad, sino a la estructura invisible que gobierna los imperios más sólidos y los hombres más prósperos de la historia. La cima de tu pirámide de prioridades revela dónde están tus verdaderos cimientos. Y si esos cimientos son cualquier cosa que no sea Dios, tarde o temprano, el castillo se derrumbará. Lo he visto de cerca. He visto a hombres brillantes, con talentos incuestionables, que alcanzaron riquezas inimaginables y lo perdieron todo por no comprender la jerarquía que sustenta el verdadero éxito. Y también he visto a hombres sencillos, disciplinados, anclados en un propósito superior, levantar legados que el tiempo no ha podido borrar, porque lo que se construye sobre lo eterno permanece, pero lo que se levanta solo sobre el ego se derrumba al primer golpe. Si quieres alinear tu vida, alíneate primero con lo que es eterno, con el Creador, con la fuente del orden y la abundancia. Todo comienza ahí, porque el hombre que comienza el día dominado por el miedo, la ansiedad o la urgencia del dinero está construyendo su torre sobre arena, pero el hombre que se levanta con reverencia, con dirección, con espíritu de gratitud y misión, ese tiene roca bajo sus pies. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto hayas perdido hasta ahora, lo que importa es dónde decides afianzar tu vida a partir de hoy, y esa decisión comienza ahora. En este preciso momento, en los próximos minutos, te guiaré a través de un proceso de reconstrucción, pero no de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Vamos a reorganizar tu tiempo, tu mente, tu liderazgo y tu visión del futuro. Todo ello anclado en un principio innegociable, en Dios, en primer lugar. Y si me acompañas hasta el final, no solo entenderás cómo aplicar esto en tu día a día, sino que verás cómo tu vida comienza a alinearse en todas las áreas, como engranajes que vuelven a encajar después de años atascados. Este video no trata solo de fe, es sobre estructura, es sobre prosperidad con propósito. Y si todo esto tiene sentido para ti, entonces detente ahora, mira a tu alrededor y date cuenta. Este es el primer día de tu nueva vida. Y si quieres recibir más contenido como este, que alinea la mente, el espíritu y la construcción de la riqueza, suscríbete al canal ahora mismo. Necesitarás esta mentoría semanal para mantenerte firme en el camino. Ahora vamos a empezar, de verdad, primera verdad. La vida solo empieza a alinearse cuando aprendes a obedecer el orden correcto de las cosas. Lo descubrí cuando era joven, trabajando como telegrafista en Pittsburgh. No era el mejor sueldo, ni el trabajo más glamuroso, pero había algo en ese ambiente que me enseñó, más que cualquier libro, la precisión. Allí aprendí que un sistema solo funciona si cada parte opera en su momento, en su orden y con su propósito. Lo mismo ocurre con la vida. Cuando intentas anteponer el dinero al carácter, pierdes ambos. Cuando intentas anteponer el placer a la misión, acabas vacío. Pero cuando Dios está en lo más alto, todo encuentra su lugar natural. Pero, ¿qué significa poner a Dios en primer lugar en la práctica? Significa que, antes de tomar una decisión, consultas los principios. Que antes de actuar, orás. Antes de quejarte, das gracias. Y que tu prioridad no es complacer a los demás ni a ti mismo, sino cumplir el propósito para el que fuiste creado. Eso lo cambia todo. Cuando empecé a construir el imperio del acero, recibí propuestas millonarias para seguir caminos más rápidos, atajos dudosos, alianzas frágiles. Las rechacé todas. ¿Por qué? Porque me alejarían de la misión, porque eran ruido, no dirección. Y quien tiene a Dios como prioridad, reconoce el ruido incluso cuando viene disfrazado de oportunidad. El hombre que desea ver su vida alineada, primero debe alinear sus pensamientos con su fe. Debe dejar de repetir: no se puede, es difícil, no soy capaz, porque esas palabras no provienen de Dios, provienen del miedo. Y el miedo es el mayor ladrón del destino que jamás haya existido.
¿Quieres vivir alineado? Empieza por alinear tu lenguaje. Deja de maldecir tu camino con palabras de derrota. Empieza a profetizar la victoria con los pies en la tierra y la mirada en lo alto, porque las palabras son semillas y toda cosecha comienza en la boca. No estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para posicionarte, para despertarte, para recordarte que no fuiste creado para sobrevivir, sino para gobernar. Gobernar tu tiempo, tus emociones, tus negocios, tu vida. Pero ese gobierno comienza con la sumisión a lo que está por encima de ti, porque solo gobierna bien quien sabe someterse bien. Y Dios es ese referente, no de forma religiosa, sino funcional. En él es la base, en el criterio. La fuente no se trata de ser bueno, sino de ser íntegro, de actuar con firmeza incluso cuando nadie está mirando, porque cuando actúas con integridad, atraes el favor, atraes las puertas adecuadas, las personas adecuadas, los contratos adecuados, todo se alinea, porque tú te alineaste primero. Si tu vida está estancada, observa dónde has invertido el orden. Quizás has puesto el trabajo por encima de la familia, o has puesto la opinión de los demás por encima de tu conciencia, o tal vez has puesto el dinero por encima de la misión. En cualquier caso, hay una inversión, y la única forma de desbloquearla es restaurar el orden original. Dios da misión, familia en trabajo, resultado. Esa es la jerarquía de la estabilidad. Cambia ese orden y cosecharás inestabilidad, pero manténla y verás cómo tu vida florece con consistencia. Quizá no de la noche a la mañana, pero con una solidez que dura generaciones. No estoy aquí para prometer milagros fáciles. Estoy aquí para enseñarte los fundamentos. Y el primero es, pon a Dios en primer lugar. Eso significa empezar el día con una dirección, terminar el día con una evaluación, y vivir el día con intención. No seas un siervo de la urgencia, sé un soldado de la misión, porque el mundo está lleno de gente corriendo en círculos, acelerando hacia ninguna parte, y pocos son los que se detienen, escuchan y se alinean. Tú has decidido detenerte, has decidido escuchar. Ahora falta alinearte, y yo estoy aquí para garantizar que, si sigues conmigo, esa transformación será inevitable si has comprendido el poder de poner a Dios en primer lugar. Entonces ha llegado el momento de aplicar este principio en la construcción práctica de tu vida, porque la fe sin acción es solo un deseo, y el deseo sin dirección es solo frustración aplazada. Quiero que entiendas esto. La fe es una herramienta de construcción, y como cualquier herramienta poderosa, requiere disciplina, constancia y propósito. No se empuña la fe solo en momentos de desesperación. Caminas con ella a diario, en la forma en que tomas decisiones, en la forma en que tratas a las personas, en la forma en que organizas tu rutina, tus finanzas, tus proyectos. La vida comienza a alinearse cuando tratas lo invisible con la misma seriedad con la que tratas lo visible, cuando administras tu tiempo como un servidor de algo más grande y no como un esclavo de la ansiedad. Y aquí entra la clave en productividad con propósito. En el apogeo de mi carrera empresarial, gestionaba miles de hombres, 12 house y fábricas, contratos internacionales y decisiones que movían millones de dólares a la semana, pero mi día comenzaba en silencio, escuchando con propósito. Reservaba los primeros minutos de la mañana para buscar orientación, sin prisas, pero con reverencia, porque quien comienza el día conectándose con lo eterno, gobierna el día con sabiduría, pero quien se despierta corriendo, ya ha perdido antes de empezar. Y aquí hay un error común entre los constructores de sueños: confunden la urgencia con la importancia. Corren todo el día, pero no producen lo que realmente importa. White es lo que realmente importa, aquello que está alineado con el propósito para el que fuiste creado, aquello que deja un legado, aquello que no se disuelve con el tiempo. Tienes que empezar a decir no a muchas cosas, decir no a las distracciones, decir no a las invitaciones vacías, decir no a las comparaciones, decir no a las conversaciones improductivas, porque la mente que sirve a Dios no puede servir a la confusión. Y aquí está la cruda realidad: si tu mente está desorganizada, tu vida también lo estará. Y la única manera de organizar la mente
es someterla a una visión más amplia, a un plan eterno, a una misión clara, y una misión clara comienza con preguntas sinceras. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué dolor has nacido para resolver? ¿Qué tipo de transformación provoca tu presencia en el entorno? Estas preguntas no son teóricas, son estructurales, porque cuando entiendes tu propósito, dejas de buscar la aprobación, dejas de compararte, dejas de sabotearte, y cuando dejas de sabotearte, empiezas a construir de verdad. Y entonces, la vida comienza a alinearse, no porque sea más fácil, sino porque es más clara. Si quieres resultados diferentes, tienes que convertirte en una persona diferente. Y eso comienza desde tu interior. ¿Qué alimentas dentro de ti cada día? Atención. Tu rutina es tu templo. Lo que entra por tu mente define lo que sale por tus actitudes. Y no hay alineación externa posible si hay un caos interno continuo. No organiza tu mañana. Empieza con una oración, con lectura, con reflexión. Escribe tus objetivos. Proclama tus valores. Proyecta tu futuro. Y luego, actúa con precisión. Vive así. Ya no vive reaccionando. Vive construyendo, y quien construye con fe y consistencia, mueve montaña. Ahora quiero decirte, una de las mayores verdades que he aprendido en los imperios, no se construyen con fuerza, sino con estructura. La fuerza te lleva hasta cierto punto, pero la estructura te sostiene. Y la estructura comienza con una mentalidad alineada con la eternidad. Eso es lo que da consistencia a tus acciones, sabiduría a tus decisiones, firmeza a tus pasos. A los hombres emocionalmente débiles, viven en la oscilación. Un día motivados, otro día perdidos. Un día animados, otro día frustrados, porque aún no han entendido que la estabilidad emocional nace de la estabilidad espiritual. Y la estabilidad espiritual no es la ausencia de lucha, sino la presencia constante de una dirección. No me he convertido en uno de los hombres más ricos del mundo por suerte. He construido piedra a piedra, decisión a decisión, hábito a hábito. Y en cada etapa mi pregunta va, ¿esto me acerca o me aleja de mi misión? Esa pregunta debe ser la brújula de tu viaje. Y aquí va un criterio práctico en sí. Algo te aleja de la presencia de Dios, de tu integridad, de tu paz, entonces no vale la pena, aunque prometa un rápido retorno, porque el beneficio sin propósito es una carga. El crecimiento sin estructura es la ruina. Quizás me estés escuchando ahora con deudas, frustraciones, errores acumulados, pero quiero que sepas que todo eso puede cambiar si cambias el orden. Pon a Dios en primer lugar, tu misión justo debajo, tus responsabilidades a continuación. Y por último, tus deseos. Esta jerarquía transforma cualquier vida. Cuando hablo de Dios, hablo de propósito, de valores no negociables, de principios inmutables. El universo entero se organiza en torno a leyes, y tú, como parte de esta creación, solo encontrarás orden cuando respetes estas leyes. La primera es simple: en servir al Creador antes de querer dominar la creación. Y si aún tienes dudas al respecto, observa los imperios que han caído. Todos se derrumbaron porque cambiaron el orden. Pusieron el ego por encima de la misión, el placer por encima de la responsabilidad, la ganancia por encima de la integridad. No cometas el mismo error. Fuiste creado para construir algo eterno, algo que tus hijos, nietos e incluso desconocidos reconocerán y les impactará. Para Elo. Debes decidir hoy: seré el hombre o la mujer que vive con orden, que piensa con propósito, que actúa con enfoque, que honra a Dios con sus decisiones. Ahora detente un momento y mira tu vida. ¿Hay algo fuera de orden? ¿En qué área has puesto algo por encima de Dios? ¿Dónde está la inversión? Porque ahí es donde comienza el realineamiento, y aquí es donde entra en juego la construcción consciente. Quiero que escriba en los comentarios con valentía ¿qué área de su vida va a alinear a partir de hoy con Dios en primer lugar? Declare su decisión aquí en los comentarios. Este compromiso público no es solo simbólico, es espiritual. Es un punto de inflexión. Escriba como quien cree, como quien ha decidido. Ahora que has tomado la decisión de alinear tu vida con Dios en el centro, es hora de transformar esa alineación en una estructura de liderazgo, porque no basta con creer.
hay que gobernar. Y no hay verdadero gobierno sin una base espiritual sólida. El verdadero líder no es el que manda, sino el que inspira. No es el que grita, sino el que guía. Y para guiar con autoridad, hay que tener la vida en orden. No puedes liderar tu hogar, tu negocio o tu equipo si no te lideras a ti mismo. Y el liderazgo comienza con el dominio propio. No he conocido a ningún gran constructor, a ningún magnate verdadero, a ningún gigante de la historia que no haya aprendido a controlar sus emociones, sus hábitos y sus impulsos. Gobernar es resistir. Es decir, no, cuando la mayoría cede, es mantener el rumbo cuando cambian los vientos. Y nadie puede lograrlo sin una fuente superior de estabilidad. Y esa fuente es Dios. Lo descubrí cuando, siendo muy joven, me vi ante decisiones que muchos adultos dudarían en tomar. La presión era enorme. Había trabajadores que dependían de mí, había asociaciones en juego, había inversiones en riesgo. Y allí, en el silencio de mis decisiones, busqué orientación no en consejos populares, sino en principios eternos. Aprendí que un negocio puede parecer prometedor, pero sí, va en contra de los valores, y es una trampa. Que una persona puede ser brillante, pero si no tiene carácter, será un veneno para el equipo. Que una inversión puede prometer ganancias, pero si deshonra la verdad, al final traerá pérdidas. El verdadero liderazgo es espiritual, de un espíritu alineado. Y un espíritu alineado no es arrogante, es firme, no es frágil, es resiliente. ¿Quieres convertirte en alguien confiable? Sé predecible en tus principios, que la gente pueda mirarte y saber: ahí hay alguien que no negocia lo que es correcto, que cumple lo que promete, que honra su palabra. Que usa con propósito en el mundo actual. Eso es oro, porque el mercado está lleno de talento, pero sediento de carácter. Y el carácter se forma en secreto, en lo invisible, en las elecciones silenciosas, en los momentos en que nadie ve, pero Dios ve. Y cuando eres fiel en esos pequeños compromisos, te conviertes en un gigante para liderar compromisos más grandes. He seleccionado a mis socios no por su currículum, sino por la firmeza de su alma, por la coherencia entre sus palabras y sus acciones, por su capacidad de decir no a las ganancias fáciles. Y es por eso que hemos logrado construir algo que ha sobrevivido a crisis, guerras y competencia, porque lo que se construye con principios eternos permanece. ¿Quieres construir una empresa sólida? ¿Un imperio duradero? ¿Un liderazgo que deje huella? Y no solo beneficios. Empieza por los principios. Empieza poniendo a Dios por encima de los beneficios. Empieza promoviendo la verdad por encima del rendimiento. Empieza valorando la fidelidad por encima del brillo. Y verás que la coherencia es más poderosa que el carisma. El liderazgo que transforma es el que sirve. Me sentaba con mis gerentes, caminaba entre los trabajadores, observaba con atención, escuchaba con respeto. Porque el liderazgo no es un trono, es un altar de responsabilidad. Y cuanto mayor eres tu influencia, mayor eres tu obligación de servir. Quierise granji, sirve mejor en ayuda, más en forma a otros. Honra a tu equipo. Construye una cultura donde los principios sean más importantes que los resultados. Porque eso, al final, traerá los mejores resultados. Andura y nunca lo olvides. El liderazgo más difícil es el de uno mismo. Despertarse cuando nadie te obliga. Cuando nadie te exige. Planificar cuando todos se relajan. Proteger la mente de la vanidad. Blindar el corazón de las comparaciones. Y mantener la visión firme incluso cuando los demás se ríen. No esperes reconocimiento, espera resistencia. Porque todo líder verdadero será puesto a prueba. Probado en la soledad. Probado en la escasez. Probado en la crítica. Son pruebas las que definen quién lidera por ego y quién lidera por misión. ¿Quieres saber si estás listo para liderar de verdad? Pregúntate: ¿puedo ser constante incluso cuando nadie me aplaude? ¿Puedo mantener mis principios incluso cuando todo me dice que ceda? ¿Puedo proteger mi paz en medio del caos? Si es así, entonces estás listo para gobernar. Y quien gobierna con Dios al mando, gobierna con paz, con visión, con precisión. Y aquí hay una verdad que el mundo moderno ignora. No existe el éxito genuino que excluya lo espiritual. El precio de construir sin Dios
es demasiado alto, porque puedes crecer, pero crecer vacío. Puedes ganar dinero, pero perder el alma. Puedes conquistar la fama y perder el sueño. ¿Y de qué sirve tenerlo todo por fuera si por dentro vives roto, ansioso, perdido? Por eso, el liderazgo alineado es el que comienza en el corazón, no con discursos bonitos, sino con decisiones difíciles, con hábitos consistentes, con rutinas intencionales. Y todo esto se puede entrenar. Puedes formar tu mente para pensar con propósito, tu cuerpo para actuar con disciplina, tu entorno para reflejar los valores que quieres vivir. Y aquí va un consejo, que vale su peso en oro. Elimina, sin piedad, todo lo que te desvía, un amigo que te distrae, un contenido que te desanima, un entorno que te contamina, porque tú eres el guardián de tu visión. Y un líder que pierde el enfoque, pierde el futuro. Es hora de actuar, es hora de organizar tu liderazgo, no solo con metas, sino con una misión. No solo con planificación, sino con valores. No solo con velocidad, sino con dirección. En tu hogar necesita un líder, en tus hijos necesitan un modelo. Tu equipo necesita un pilar. Tu propósito necesita un general. Y ese líder, ese modelo, ese pilar, ese general, eres tú. Asúmelo. Levántese ahora que ha asumido su posición como líder, no solo de negocios o de personas, sino de sí mismo. Necesitamos hablar sobre el poder de la visión a largo plazo, porque aquí es donde los imperios se diferencian de los castillos. Sí, aquí es donde los verdaderos constructores se revelan, mientras que los oportunistas desaparecen con la primera tormenta. Debes comprenderlo. A lo grande, nunca nace con prisas. Todo lo que vale la pena requiere tiempo, proceso, paciencia y persistencia. Y en el centro de todo ello, una vez más, está el orden del tiempo, el orden de las prioridades, el orden del sacrificio. Y todo ello solo es posible cuando sabes exactamente a dónde vas. Aunque el camino aún no esté claro, la visión a largo plazo no se trata solo de planificación, se trata de un propósito sostenido. Es lo que te mantiene firme cuando todo parece lento, lo que te protege de la desesperación cuando aún no ha llegado el retorno. Es lo que te impide cambiar lo que más deseas por lo que solo te brinda un alivio inmediato. Cuando comencé a construir los cimientos de Carnegie Steel Company, muchos me llamaron loco por rechazar ganancias rápidas, por reinvertir todo lo que ganaba, por rodearme de hombres exigentes y estratega. Pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba plantando algo que no solo me sostendría a mí, sino que sostendría a miles. Estaba construyendo una estructura que soportaría generaciones. Y quien construye para durar no tiene prisa, tiene claridad. Why, aquí, VA, advertencia, la prisa es enemiga de la solidez. La ansiedad es enemiga de la excelencia. Y la impaciencia es enemiga de la visión. Debes entrenar tus ojos para ver más allá del hoy, más allá del mes, más allá del año. Tu enfoque debe estar 5, 10, 20 años por delante, porque eso es lo que te da el valor para actuar con coherencia cuando todo a tu alrededor te pide atajos. El mundo te ofrece distracciones disfrazadas de oportunidades, ganancias fáciles disfrazadas de soluciones. Pero quien tiene visión, discierne. Quien tiene un propósito, filtra. Quien tiene una dirección, rechaza. Ni esa visión debe estar escrita, debe ser visible. Debe revisarse todos los días. Lo que no se recuerda, se pierde. Y tú necesitas recordar todos los días en quién te estás convirtiendo, qué estás construyendo, qué legado estás dejando. ¿Ya has escrito tu visión? ¿Ya has declarado con claridad lo que quieres para tu vida, tu familia, tus negocios, tu fe? No con frases genéricas, sino con convicción y detalle, porque si aún no lo has hecho, estás a la deriva. Y quien no sabe a dónde va, cualquier camino le parece bueno, incluso el que lleva al abismo. Escribe, visualiza, alinea tus acciones. Toda decisión debe pasar por este filtro. ¿Esto me acerca o me aleja de mi visión? Y aquí entra la disciplina, porque la visión sin disciplina es solo fantasía. Puedes soñar en grande, pero si tu rutina es superficial, tus resultados también lo serán. Y la disciplina no es rigidez, es una alianza con tu futuro.
es lealtad a lo que importa. Es una prueba de que respetas tus propios objetivos amberás. Lo que diferencia al constructor común del constructor legendario es la capacidad de mantener el ritmo cuando el mundo se ralentiza. Es el compromiso con el proceso cuando el resultado aún no ha aparecido. Y aquí es donde la mayoría se rinde, porque el proceso exige renuncia, exige concentración, exige fe en movimiento. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a ser fiel a lo que Dios ha puesto en tu corazón, incluso cuando todo parece contrario? Porque es en ese momento cuando el cielo te observa con más atención. No en los días fáciles, sino en los días en los que eliges continuar, incluso sin cuando siembras, incluso sin sentir, cuando honras, incluso sin obtener nada a cambio, porque ahí, amigo mío, es donde están creciendo tus raíces, y lo que tiene raíces profunda permanece firme en la tormenta. El mundo moderno entrena a las personas para obtener resultados inmediatos. Me gusta, ganancias, respuestas instantáneas, pero tú no fuiste llamado a vivir como el mundo. Fuiste llamado a vivir con estructura, a crecer de manera sólida, a cosechar no solo frutos, sino legados. Y un legado requiere estrategia. Paciencia requiere fe práctica. Fe que se despierta temprano, que organiza las finanzas, que forma nuevos líderes, que educa con el ejemplo, que construye incluso cuando nadie lo entiende. ¿Sabes qué me sostuvo durante los periodos más difíciles de mi viaje? La certeza de que no trabajaba solo para mí. Estaba preparando algo más grande que yo. Estaba construyendo bibliotecas para mentes que aún no habían nacido. Estaba financiando escuelas que formarían a los líderes de una era que nunca vería, porque la verdadera visión trasciende el tiempo. No se limita a su existencia, la supera. Ni tú. ¿Qué estás construyendo? ¿Tus acciones de hoy sostendrían algo más grande que tú? ¿O solo estás apagando incendios, viviendo en piloto automático, persiguiendo aplausos, sobreviviendo a la rutina? Es hora de reescribir ese guión, de poner la mirada en el largo plazo, de decir no al ruido, a las prisas, al caos, porque solo quien mira lejos construye alto. Y para eso necesitas 3 pilares. Silencio, estrategia y sacrificio en silencio. Para escuchar a Dios en medio del ruido del mundo en estrategia, para saber dónde poner cada recurso, cada minuto, cada talento. Sacrificio para decir no a lo que es fácil, no a lo que es cómodo, no a lo que es demasiado pequeño para tu vocación. Y todo esto se sustenta en una certeza. No estás solo en esta construcción. Dios está contigo, no como un espectador, sino como el arquitecto, como el ingeniero maestro, como el inversor invisible que está poniendo todo en su lugar, mientras tú te mantienes firme, plantado, fiel en ahora. Respira hondo, mira tu ruta y pregúntate, ¿mis acciones de hoy me acercan a la visión que Dios me ha dado? Si la respuesta es no, ajústala ahora, porque un grado de desviación hoy genera kilómetros de distancia. Mañana has llegado hasta aquí. Eso, por sí solo, ya te coloca entre los pocos que decidieron no solo vivir en sino construir. Y ahora, en el último paso de este viaje de alineación, liderazgo y visión, ha llegado el momento de sellar este proceso con el fundamento más poderoso que existe, el espíritu de la generosidad estratégica en sí, porque una vida verdaderamente alineada no vive para sí misma. Vive para Dios. Y aquí hay un principio absoluto que ha guiado toda mi vida. El dinero es un sirviente, no un amo. Existe para servir a la misión. Y si lo pones por encima del propósito, se convierte en un tirano. Pero si lo pones por debajo de Dios, se convierte en una herramienta de transformación. A la verdadera riqueza no se mide solo por lo que acumulas, sino por el impacto que genera. Por eso, nunca he medido mi éxito por el tamaño de las cifras en mi cuenta bancaria, sino por el número de bibliotecas abiertas, de escuelas construidas, de vidas levantadas por el conocimiento y la dignidad. Porque eso es lo que permanece. Eso es lo que resuena por la eternidad. ¿Quieres saber si tu vida está realmente alineada con Dios? Mira cómo tratas lo que tienes. Mira cómo compartes. Cómo vendes. Cómo decides multiplicar. Muchos hablan de prosperidad, pero viven con una mentalidad de escasez. Guardan
temen, retienen. Pero el verdadero próspero entiende que la generosidad no es pérdida, es siembra, que dar no es renunciar, es invertir en la eternidad, y que contribuir es una de las formas más elevadas de liderazgo. Durante mis años de mayo, riqueza, dediqué más energía a decidir dónde y cómo donar que dónde invertir, porque entendí que la mayor obra de un hombre no es lo que construye para sí mismo, sino lo que deja a los demás. Y eso se aplica a usted. No importa si tiene poco o mucho, lo que importa es el espíritu con el que vive, porque quien es generoso con poco será muy utilizado con mucho, y quien es mezquino en la escasez será egoísta en la abundancia. Usted fue creado para más, no solo para vencer, sino para levantar a otros, no solo para acumular, sino para distribuir sabiduría, recursos, dirección, para formar a otros líderes, para ser un puente donde antes había un abismo, para ser una respuesta donde solo había silencio, y todo esto comienza hoy. Necesitas desarrollar el hábito de vivir con la intención de dejar un legado. Pregúntate todos los días, ¿cómo puedo servir con lo que tengo? ¿Cómo puedo ser un canal, no una barrera? ¿Cómo puedo transformar mi historia en una semilla para otros? Y fíjate, no hablo de limosna emocional, hablo de generosidad estratégica, hablo de crear estructuras que empoderen, hablo de donar con inteligencia, de formar con propósito, de impactar con continuidad. Porque la ayuda que paraliza es tóxica, pero la ayuda que activa es así, es divina. ¿Quieres prosperar de verdad? Entonces resuelve problemas reales. Genera valor donde antes había escasez. Conviértete en un referente de excelencia. Y cuando llegue tu cosecha, porque llegará, compártela con sabiduría. Dona sin culpa, pero con criterio. Invierte en lo que perpetúa los principios. Apoya causas que promueven la autonomía, no la dependencia. Y aquí hay algo de lo que pocos hablan a la generosidad. También es una estrategia de protección, porque lo que distribuyes con sabiduría se convierte en un escudo contra la codicia, contra la vanidad, contra la soledad de la cima. He visto a hombres conquistar el mundo y convertirse en prisioneros de sus conquistas, solos, cínicos, fríos, porque olvidaron que la prosperidad sin propósito se convierte en una carga, y cuanto más acumulaban, más se perdían. No cometas ese error. Usa tu riqueza financiera, intelectual, emocional, para elevar, para formar, para iluminar. Tienes talentos únicos, experiencias que solo tú has vivido, cicatrices que se han convertido en sabiduría. No low guards enseñan, comparten, escriben, graban, forma a otros. Esa es la misión de los constructores de legados. Y recuerda, el mayor testimonio de tu fe no está en las palabras, sino en las obras, en el impacto concreto que tu presencia genera en el mundo. ¿Quieres saber si estás caminando con Dios? Observa lo que florece a tu alrededor. Personas más firmes, entornos más íntegros, negocios más eficientes, caminos más iluminados. Si es así, entonces continúa, intensifica, expande. Pero si a tu alrededor solo hay confusión, escasez y resentimiento, entonces es hora de volver al origen, volver al altar. Al revisar tu orden, reajustar tu ruta en la vida, siempre responde a la dirección que eliges, siempre. Y ahora conoces la dirección correcta, Dios. En el centro, misión clara, disciplina firma, visión a largo plazo, generosidad estratégica. Esa es la fórmula que ha sostenido mi imperio. Pero más que eso, es la fórmula que ha sostenido mi paz.